El coronel Cortez fue un poderoso capo que emprendió su negocio de narcotráfico en Vice City con la ayuda de González, su mano derecha, que según el coronel fue un hombre en el que solía confiar por años, y durante 1984 González en el nombre del coronel emprendería sus negocios de narcóticos, requiriendo la ayuda de Víctor para transportar su mercancía lo más seguro posible y defenderla de posteriores enemigos armados, que según González se debieron a un soplón que en una misión posterior terminaría liquidando. Se desconoce exactamente quiénes son estos matones, pero teniendo en cuenta que en misiones posteriores se ve una mini rivalidad entre González y Ricardo de querer dominar el negocio del coronel, se puede suponer que Ricardo fue el responsable de enviar a estos matones para reclamar la mercancía que según él le pertenece. Pues en la primera misión de Ricardo envía a Víctor a robar la ya dicha mercancía de González por no haberle pagado el haber movido sus narcóticos, y más tarde le daría un uso a la mercancía para hacer un intercambio con la DEA por armas, intercambio que González intentaría arruinar fallidamente. Se sabe que González le estaba jugando chueco al coronel durante estas fechas, porque se le ve recortando su mercancía para hacer un intercambio secundario sin que éste lo supiese, y más tarde bajo la amenaza de Díaz pasaría a tener relación con este último como un aliado forzado para que toda la mercancía que pase por Vice City perteneciente a González y posiblemente también del coronel pase por Ricardo primero, es decir, que como lo establece en su primera misión, si González el coronel quiere traficar en la ciudad, deberá primero pagar una cuota a Ricardo para que éste pueda sacar beneficio, siendo como dije, una alianza forzada que más tarde llevaría al estropeo del intercambio del primer juego, y en consecuencia a la muerte de los implicados, pues el coronel fue el encargado de ayudar a los Forelli a montar el intercambio lejos de las bandas de la ciudad, y el estropeo del intercambio se volvió en un problema que Cortez considera mutuo, por lo que ayuda a Tommy a investigar al responsable del acto, como lo fue informarle del chivatazo de González, personaje que el coronel estimaba cuando se refería a él como una perdida a la que ahora tendría que llorarle, y la implicancia de Ricardo, personaje con el que tendría una amistad en este año. El árbol del crimen tiene una carpeta dedicada a González, y dice lo siguiente. Trabaja para el coronel Juan García Cortés en varios cargos. La inmunidad diplomática forma parte de la División de Asuntos Culturales del Consulado de San República Dominicana, donde Cortés es agregado cultural. Se cree que la visa de González fue emitida como miembro de la Comisión de Salud y Bienestar. Un codicioso conocido por aceptar sobornos podría intentar sobornar para averiguar más sobre la operación de Cortés. Se le ha visto saliendo de la propiedad de Díaz sin Cortés. ¿Posible debilidad en la organización? Se necesita más información sobre Cortés. González tiene problemas de peso. Anteriormente muy activo en el submundo de Vice City. Ahora pasa mucho tiempo en un ático, lejos de Cortés. Como bien sabemos gracias al Vice City Stories, el cartel Cortez está relacionado con el narcotráfico, y gracias al Vice City original se sabe que también se involucran en el tráfico de tecnología gubernamental, pues Cortez se hizo con tecnología del gobierno francés para intereses desconocidos y más tarde con un tanque perteneciente a la base militar para una venta con un comprador interesado, que más tarde se especularía que dicho cliente era perteneciente a la Yakuza de Liberty City, dado a que en una misión del Liberty City Stories se les ve con posesión de un tanque. Sin embargo, es una teoría improbable que se apoya más de las coincidencias que de un dato que realmente vincule una relación entre ambas organizaciones. En la misión Todos con las manos arriba, descubriríamos que los chips que Tommy recogió para el coronel se trataba de tecnología relacionada con misiles franceses, que más tarde el servicio secreto francés intentaría recuperar en dicha misión, obligando al coronel a hacer una retirada rápida en su yate junto a toda su mercancía en el mismo. Su carpeta en el árbol del crimen dice lo siguiente. Agregado cultural. Tiene inmunidad diplomática. Tenga esto en cuenta al instalar micrófonos en su casa. Ha sobrevivido de alguna manera hasta 30 golpes de estado en su país natal. Le gusta comer especies en peligro de extinción. Considera que esto es una buena vida. Vive con su hija. Viudo. Aversión desde hace mucho tiempo por el servicio secreto francés. Se cree que facilita el comercio en todas las áreas de actividad criminal, incluyendo, entre otras, narcóticos, armas de fuego, armas y secretos militares. En su propio país, ha sido condenado a muerte 9 veces, pero siempre sobrevive y asciende.
Se habla mucho de la nacionalidad del coronel Cortés, diciendo que es argentino por la inspiración del general Juan Perón, o panameño por su otra inspiración con el dictador Manuel Noriega, o boliviano por sobrevivir a los 30 golpes de estado que hubieron en dicho país para esas fechas, pero en este video creo tener la respuesta. En el árbol del crimen se menciona que González tiene inmunidad diplomática por ser un agregado cultural del Consulado de la República Dominicana, al igual que Cortés, y un agregado cultural, según Nogle, es un diplomático destacado en una embajada o consulado encargado de promover la cultura de su país en el extranjero, gestionando intercambios artísticos, educativos y científicos y actúan como puentes fortaleciendo relaciones bilaterales, organizando eventos culturales, y fomentando el diálogo artístico, es decir, que tanto Cortés y González son narcotraficantes provenientes de la República Dominicana que viajaron a Estados Unidos en busca de expandir su imperio criminal al mismo tiempo que expandían la cultura de la nación como agregados culturales y manteniendo así inmunidad diplomática para evitar cargos por sus relaciones con el narcotráfico. Pondré al cartel Cortés por encima del cartel Díaz en la categoría top global puesto a que en el árbol del crimen el coronel está por encima de Díaz, sugiriendo que es un hombre más poderoso que él, y en la tier de letalidad lo pondré también un escalón por encima de este debido a que en el Vice City Stories González da a entender que él y sus hombres también son militares y los hombres del coronel en esa misión pudieron vencer a los hombres de Díaz, incluso eran capaces de vencerlos en cuestión de segundos cuando un helicóptero suyo hizo acto de presencia. Aunque hay que reconocer que es un poco raro teniendo en cuenta que González también menciona que perdió a muchos hombres ese mismo día, sugiriendo que hubieron más enfrentamientos donde González se vio afectado. Los moteros son una pandilla menor en 1986, sin embargo 2 años antes fueron una banda fuerte dado a sus negocios de altos vuelos en la ciudad ubicados en Vice Point y Downtown. Se suele hablar de su rivalidad con los Sharks y los hermanos Méndez por el control de los negocios ilícitos de la ciudad. Se puede suponer que su rivalidad con los Sharks se debe a la cercanía de sus negocios en cuestión territorial y por posibles enfrentamientos entre bandas que tienen durante el modo libre. Al mismo tiempo también podemos suponer otra posible enemistad con los cholos por la misma razón. Armando Méndez menciona que los moteros lo han estado estafando por años, y que necesita que ahora Víctor se encargue de un negocio de narcóticos perteneciente a los moteros para establecer un sitio en el cual los Méndez puedan distribuir su producto, lo que sugiere que los moteros fueron una banda operativa en la ciudad por años y que pudieron haber estado afiliados con los Méndez en cuestión del narcotráfico, aunque no se especifique con exactitud esa asociación, pero que recientemente pasaron a estar en conflicto cuando Armando descubrió que ellos estuvieron jugando sucio con él para referirse a ellos como gente que lo ha estado estafando. Incluso sus diálogos en esta cinemática relacionados con la ambición del dinero y la lealtad pueden hacer referencia a esta posible afiliación entre bandas que los moteros destruyeron por cómo Armando se expresa. Los moteros también pueden pasar a ser enemigos del cartel Van si es que el jugador lo decide. Según Lance, los Méndez enviaron a ambos hermanos a enfrentar a los moteros para recuperar su mercancía, aunque dado a la manera en la que este personaje se fue expresando cada que Víctor tocaba el tema se puede intuir que esto fue una mentira que le contó a Víctor para encubrir el uso que Lance le estuvo dando a la droga. En esta misión también se ve que la banda tiene la libertad de operar en un hotel de Downtown que actualmente está en construcción, aunque se desconoce del por qué exactamente, pero puede especularse a varias cosas como lo pueden ser sus implicaciones con servicios de seguridad, extorsión, supervisión o cualquier cosa que se crea. En este juego se puede ver que hay una tienda de armas en Little Havana donde el vendedor tiene una skin perteneciente a la banda de los moteros, por lo que se puede establecer el hecho de que esta tienda es propiedad suya y están involucrados en la venta de armas, aunque no se sabe si esta tienda opera legal o ilegalmente. También podemos ver en esta tienda una bandera de los Estados Confederados de América, un bando que luchó en la guerra civil contra la Unión en busca de preservar el uso de los esclavos en su territorio y establecer una separación de los Estados Unidos. Y el hecho de que un miembro de los moteros tenga una bandera en su local, podría dar lugar a creer que esta banda sea racista, así también como lo puede ser el Trailer Park Mafia. Una carpeta en el departamento de policía de Vice City dice lo siguiente sobre Mitch Baker, el líder de los moteros. Veterano de Vietnam, convertido en entusiasta de las motocicletas. Ganó el corazón púrpura por matar a una aldea llena del Vietcong. Su extrema amargura por el trato a los veteranos ha llevado a violentos enfrentamientos con la autoridad. Encarcelado en 13 ocasiones.
sociópata degenerado sin ley. Le encantan los deportes de bar, las peleas, el pinball, el billar, comer animales vivos, la música hard rock, la lucha libre, las carreras de motos, orinar en lugares públicos y asustar a la policía. Paréntesis, según la guía de Brady Games, estos gustos fueron los que ocasionaron que Mitch terminará en prisión 13 veces. Se cree que ha estado implicado en varios disturbios civiles. Dirige una pandilla local de motociclistas. Se cree que está implicado en la distribución de narcóticos. Lealtad extrema dentro de la pandilla. Los rituales de iniciación impiden que un hombre entre. Conocida repugnancia por el rock suave, los comunistas y las pelucas. Cuando Mitch habla de su banda, se refiere a ellos como una gran familia de inadaptados rebeldes e imbéciles, es decir que aquellos que conforman a la banda son un grupo de marginados sociales que encontraron un sentido de pertenencia en la banda de moteros y generando una lealtad y amistad al club. También Mitch exclama que varios de estos miembros han recibido una traición por parte de su país, lo que puede hacer referencia al maltrato que ex miembros del ejército recibieron tras su llegada de Vietnam a la vida civil por parte de los ciudadanos y la nula ayuda del gobierno en la vida real, lo que pudo haber generado un sentido de pertenencia en el club de motociclistas al verlo como un refugio, pues Mitch se refiere a estas personas como algunos de ellos que conforman al club, al mismo tiempo que se involucra en esta oración y se ve complementada por su expediente en el árbol del crimen. Incluso en la traducción original se refiere a su banda bajo las palabras de Outcasts y Misfits, lo que traducido al español vendría significando marginados e inadaptados, lo que es importante porque estas definiciones encajan con lo que los veteranos de Vietnam sintieron al regresar de la guerra, un detalle que se ve complementado por la experiencia militar de Mitch y su odio hacia las figuras gubernamentales por su traición a sus soldados. Dado a sus temperamentos impulsivos, y su resentimiento al país que ha derivado a enfrentamientos contra las autoridades y posibles actos de caos anárquicos tal vez similares a la misión incitando al macho, se puede suponer que estas acciones anárquicas son parte de su día a día por lo que se puede leer en el árbol del crimen, el diálogo de Mitch sobre patearle el trasero al país, y por último la descripción de la misión en el manual de Brady Games, que la define como demostrar el espíritu motero. Según el árbol del crimen, los rituales de iniciación impiden que un hombre pueda entrar a la banda, pero también se puede interpretar a que la banda se basa en un estatus de supremacía al usar la palabra hombre, aunque el término Men on Inside también puede complementar a esta afirmación al referirse y establecer a los masculinos comunes como hombres falsos al compararlos con los moteros. Aunque se desconoce con exactitud los rituales de iniciación, se puede suponer que estos pueden ser saber manejar una moto, camaradería y compañerismo mutuo, saber combatir, y tal vez realizar un jaleo como ya se había comentado. Como los negocios de narcóticos de altos vuelos son un negocio a nivel global en la ciudad, y los moteros tener dicho negocio, los pondré en la categoría global por debajo del cartel Díaz. Teniendo en cuenta de que varios miembros de los moteros son veteranos de Vietnam, posiblemente puedan entrar en la categoría Forces Specials, debido a que varias de estas unidades hicieron partícipe en dicha guerra. Sin embargo, se desconoce si las unidades militares a las que pertenecieron fueron específicamente las Fuerzas Especiales, así que al tratarse de una banda con integrantes veteranos de guerra, los colocaría en la categoría Specials Forces Base, pues con esta categoría serían superiores al ejército base por su experiencia, pero inferiores a las tres bandas de poca monta que sí muestran más superioridad a las Specials Forces. En su versión de 1986 serían una banda un escalón inferior a la presentada hace 2 años, al ser más débil que su antecesor, y en cuestión de poder, solo tienen control de un bar en Downtown, más no mucha o ninguna aparición en dicho barrio, así que los pondré en la categoría de barrios muy por debajo de todas las bandas. Los Sharks, una banda casi inexistente en la historia del Vice City Stories, debido a que solo salen en una misión en la que intentan robar el cargamento de armas de González, mientras que en el modo libre son una banda con negocios de altos vuelos por toda la playa de Vice City, siendo la organización con más negocios en posesión en todo el juego. Por razones que se desconocen exactamente, los Sharks junto a los moteros pasaron a ser una banda fuerte y con mucho poder, a una pequeña pandilla con territorios contados, pues solo se les conoce un pequeño escondite en el centro de la ciudad detrás de una Ammunition, y tener presencia en la ahora abandonada Mansión Méndez, a su vez que son una banda que ahora Ricardo Díaz controla, exigiéndoles una tajada de sus negocios por traficar en la ciudad. Sin embargo, más tarde esta banda se le revelaría cuando le robaron económicamente derivando a
un enfrentamiento en el que Ricardo se altera porque su organización no pudo hacer mucho en contra de esta banda, y más tarde enviaría a Tommy a terminar el trabajo para evitar una visión de inferioridad ante el resto de organizaciones criminales. Tienen aparentemente una rivalidad con los moteros cuando los Sharks le robaron una moto a Mitch, en lo que este define un acto en base a machismo. Se tiene conocimiento de su relación con el tráfico de narcóticos, debido a sus vínculos con Ricardo Díaz, y se les ha visto haciendo tratos por nieve con los haitianos donde los Sharks fueron los compradores, y también se sabe por la misión Cabos Sueltos que realizaron un intercambio por bienes desconocidos con un grupo criminal desconocido. Antes se solía decir que este grupo era perteneciente al FBI por la similitud de sus skins, sin embargo esto es algo improbable porque el grupo del FBI en el juego tiene el emblema del FBI enfrente y detrás de sus respectivos trajes. Además, este grupo tiene una tonalidad oscura en sus trajes en contraposición de la tonalidad azul oscura del grupo del FBI original. Pondré a los Sharks por encima de los moteros por ser la banda con más propiedades en el juego y su ya dicha relación con el tráfico de nieve, y a su versión del 86 los pondré por encima de los moteros del mismo año por tener más territorios. En la tier de letalidad, estarán por encima del Coronel Cortez, pues en la misión Adiós a las armas, debemos defender a los hombres de González de los Sharks en las dos entradas del aeropuerto, pero en la última fase de la misión los Sharks logran entrar por la entrada en la que los hombres de González estaban defendiendo, lo que significa que los Sharks pudieron vencerlos en un enfrentamiento para poder entrar, aunque esto fue con ventaja numérica, lo que significa que en un hipotético enfrentamiento parejo los Sharks podrían estar a la par de los hombres del Coronel, pero dada su posible rivalidad con los moteros estarán un escalón por encima, aunque como posicionamiento mínimo los consideraría a la par del Cartel Cortez. Su versión del 86 los colocaré por debajo del Coronel por mostrar superioridad a los hombres de Díaz, como se dijo en Photon Pen 85, pero no llegan a niveles más elevados en este dichoso enfrentamiento como los hombres del Coronel con los hombres de Díaz, quienes los vencieron con suma facilidad. En cambio con los Sharks se desconoce cómo fue exactamente dicho enfrentamiento para tan siquiera considerar que lo hicieron con la misma facilidad. Jerry Martínez, líder de la base militar de Vice City y sargento operativo de la misma, fue el responsable de la expulsión de Víctor Vance de la base al inicio del juego por unos asuntos relacionados con su marihuana, aunque no se sabe si es para consumo personal o para sacar negocio. Se sabe que también trafica armas, para venderlas haciendo uso del personaje de Phil Cassidy para la venta, quien Martínez se refiere a él como su empleado, a quien manipula sacando provecho de la deprimente situación de Phil, y más tarde lo traicionaría junto a Víctor ahora que sabe que no puede contar con ellos con la ayuda de un grupo de matones que más tarde volvería a usar para perjudicar a nuestro protagonista. Se puede intuir que estos matones son una mini banda que Martínez controla, sin embargo no hay mucha evidencia de por medio más allá de esta instrucción, incluso en la misión Chorizando Cholos, que es una misión en la que Martínez les encomienda robar un cargamento de armas para que Jerry las pueda vender a Phil. Se ve que una de las skins de estos matones es exactamente la misma que la que tiene puesta un hombre suyo, lo que significa que le estaría robando a su propia banda por beneficio, una banda que de por sí no tiene mucha similitud o relación con los cholos más allá del nombre de la misión y pasearse por este barrio, e incluso en la traducción original el nombre de la misión no tiene nada que ver con los cholos, y es más un error de la traducción al español. Sinceramente sugiero que esta banda solo fue un grupo de pandilleros que Martínez contactó para hacer el trabajo sucio sin que estos supieran que Martínez los perjudicó en un inicio. En la descripción de la misión final de Humberto, que da la guía de Brady Games, se menciona que los cholos recientemente acababan de cerrar un trato de armas con Martínez en el que este último les suministró arsenal que ahora los cabrones pretenden robarles. Brian Forbes, un agente de la DEA que tras ser capturado por nuestros protas Lance, descubriría que estaba investigando un cargamento de drogas que estaba llegando a la ciudad tras leer sus informes que lo llevarían a contactarse con un traficante por más información sobre este cargamento que más tarde descubriríamos que era perteneciente de Jerry Martínez, aunque este más tarde se defendería diciendo que el cargamento era de los hermanos Méndez y Martínez solo funcionaba como transporte de la mercancía, y dado a que los Méndez ahora están en contra suya porque los hermanos Vance los jodieron, ahora Martínez estaba dispuesto a unirse al programa de protección de testigos, brindando información para estar a salvo de los Méndez.
Algo que se le atribuyó erróneamente a Jerry es de ser el líder de la base militar, algo erróneo, puesto a que una base no la dirige un oficial como un sargento, sino que son administradas por otros oficiales de alto rango en el ejército. Incluso en un reportaje de La Ciudad sobre la base militar se hace mención de un comandante de dicha base, el cual es un rango mayor al que tiene Jerry. En dicho reportaje también mencionan que la base militar ha estado operativa en combate por varios años y cada que un soldado cede a la presión del combate tiende a desahogarse cometiendo actos fuera de la moral que el ejército ignora, aunque algunos actos los reconocen como pasados de la raya, y viendo algunos actos de la base como conductas inapropiadas para el ejército. También se hace mención de prostitutas y drogas en la base, aunque se desconoce si estas son acciones cometidas en conjunto con varios miembros de la base o si esto se le puede atribuir únicamente a Jerry. Algo que también se le ha atribuido es de ser un personaje de origen mexicano, algo erróneo puesto a que su descripción en la revista de Brady Games dice lo siguiente sobre él. Sargento Jerry Martínez, soldado dominicano estadounidense, un tipo listo, le gusta romper las reglas, un verdadero oportunista y una completa víbora, te robaría a ciegas y se aseguraría de que alguien más fuera culpado, encantador, pero moralmente corrupto. Aunque la única banda que Jerry controla que se le atribuye por la comunidad realmente no está especificada como una banda dirigida por él, y se sabe que tiene más vínculos con otros criminales a quienes dirige o negocia que territorio dominante como tal, aunque sí tiene varios matones que se les vio de su lado en 2 misiones. Sin embargo no se sabe de territorio como tal en los que a estos se les vea o tengan influencia, así que lo pondré en la categoría de barrios por debajo de la banda de los cubanos únicamente por sus vínculos criminales, y como sus hombres no han demostrado nada resaltable, los pondré hasta abajo de la tier de letalidad. Se ha dicho mucho sobre la experiencia militar de Phil en la guerra de Vietnam, en diálogos, afirmaciones de terceros, y en una noticia del MTV News. Sin embargo, en las guías oficiales de Brady Games sobre los 2 juegos que dan una descripción sobre Phil Cassidy dice lo siguiente. Veterano estadounidense, con aspiraciones de tráfico de armas, un verdadero republicano paleto, alcohólico. Afirma haber estado en el ejército, pero puede que esté exagerando. Los registros militares indican que solicitó el puesto en múltiples ocasiones, pero hasta la fecha todos muestran rechazos. Esto último es raro teniendo en cuenta que en GTA 3 Phil menciona que estuvo presente en la guerra de Nicaragua donde perdió su brazo. Se suele decir que esto es una mentira que Phil contó para justificar narrativamente la contradicción de esta afirmación con lo que sucedió en el Vice City original. Sin embargo, en esa misma misión Ray dice que ambos sirvieron en el ejército y lucharon juntos en la guerra de Nicaragua, dándole validez a la afirmación de que Phil sirvió en el ejército y para este momento cronológico teniendo sentido la pérdida de su brazo en combate, y dejando a la contradicción del Vice City, de no haber servido en el ejército y de haber perdido su brazo fuera de combate como unos simples retcons. En Vice City Stories Phil fue un criminal de poca monta que trabajaba para Martínez como un traficante de sus armas, aunque probablemente también estaría teniendo un negocio independiente donde se dedicaba a vender un alcohol propio de nombre Moonshine, aunque teniendo problemas con los cholos. Junto a Víctor, Phil sería traicionado por Jerry cuando este último descubrió que ambos ya no eran de utilidad suya, orillando a Phil a tener que mantenerse escondido de Martínez. Phil es un personaje depresivo que se lamenta de no haber recibido la aprobación de su padre y recibir maltrato de su parte, posiblemente siendo la razón del por qué este personaje es un alcohólico. Lo irónico es que según Phil él se ha vuelto igual a su padre debido a que él también era un alcohólico, aunque también deja abierta la interpretación de que su depresión también se ve motivada por sus años en la guerra de Vietnam, aunque esto es algo que sabemos es falso, posiblemente buscando una excusa para engañar a la gente y hacerles creer que es un héroe de guerra injustamente maltratado en lugar del borracho desconocido que es. En GTA Vice City Phil se volvería en un traficante de armas en la ciudad, posiblemente motivado por sus anteriores trabajos con Jerry como traficante de armas, o simplemente por su afición a las armas. También se sabe que es un criminal con vínculos, véase como ejemplo Cam Jones, Hilary King, y Tommy Vercetti. Cam reafirma lo que mencioné sobre la inexistente experiencia militar de Phil, pero reconoce su habilidad con las armas, elogiándolo como el mejor tirador de la ciudad, por lo que de primeras lo pondré por encima de las bandas más fuertes del 86.
Aunque Tommy buscaba gente capaz de lidiar con los 3 retos que supusieron en el atraco al banco de la ciudad con la ayuda de un experto en cajas fuertes, un pistolero, y un conductor, irónicamente los 3 integrantes fueron inútiles en su trabajo. Cam no supo abrir la caja fuerte y necesitaron de la contraseña del gerente para abrir la bóveda. Phil no pudo contener a los rehenes y estos terminaron llamando a la SWAT, y Hilary literalmente se murió. Aunque el moonshine sea un licor que Phil usa como parte de sus negocios, esta afirmación es algo errónea porque nunca se dice explícitamente que Phil lo usa como negocio, y se le ha visto usarlo como un explosivo y para consumo personal, algo que según él le está costando un ojo, entendible porque Tommy menciona que dicho licor hace que le ardan los ojos, y curiosamente, pese a ser un licor, Phil menciona que lo suele usar para inhalarlo más que beberlo. La descripción de este personaje que da la guía de Brady Games usa la expresión redneck para referirse a Phil, una expresión que básicamente se traduce a un insulto racista, refiriéndose a alguien sin educación, que viene del sur del país y que es alguien pobre que no sabe cómo comportarse. Phil menciona que ha habido una rivalidad con un traficante de armas mexicano que le ha estado acaparando los negocios. Curiosamente también dice que ha estado haciendo una ruta semanal, ruta que más tarde veríamos que involucraba a los barrios de Little Haití y Downtown, por lo que se puede suponer que Phil mínimamente opera en estas partes con su negocio, vendiendo sus armas como para que este traficante le robe el negocio. Según el árbol del crimen, este traficante se llama Pedro García, y resalta ser, como ya dije, rival de Phil, y también mencionan que compra armas en otros estados para venderlas en las calles de la ciudad, y se le ha visto involucrarse en el tráfico violento de armas, sugiriendo posibles conflictos violentos en sus negocios. El árbol del crimen dice lo siguiente sobre Phil Cassidy. Se cree que está involucrado en el tráfico de armas. Entusiasta de las armas. Miembro de varias organizaciones de la Segunda Enmienda y de varios clubes de tiro de Vice City. Fuentes sugieren que también destila moonshine en sus propios alambiques. Lucha contra bandas mexicanas de tráfico de armas. Vinculado con Cam Jones. Se cree que Jones y Cassidy trabajaron juntos en numerosas ocasiones, aunque Cassidy ha evitado las condenas. Degenerado. Patriota. También se cree que Cassidy afirma haber servido en varias divisiones, aunque los registros del ejército muestran que fue rechazado repetidamente para el servicio, debido a su embriaguez y a un temperamento inadecuado para el combate. Dado a que se puede intuir su presencia como traficante en 2 barrios, pondré a Phil encabezando la lista de barrios, y su versión del 84 al ser un hombre de Martínez, y no un criminal con cierto poder, lo pondré por debajo de todo.